La palabra del Señor la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, y dice la palabra del Señor: Salió Jesús allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor, enseñando. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, la cual ponemos en tus manos, Dios, para que nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así podemos sentarnos. Le damos gracias al Señor antes de comenzar allí a predicar su palabra por los hermanos que nos encontramos acá, y también antes de comenzar, y valga la redundancia, vamos a allí elevar una oración al Señor por tantos enfermos que hay entre nosotros en nuestra congregación. Hay muchos hermanos, también el pastor está enfermo, por eso es que no está acá entre nosotros, y como iglesia, así lo dice la Biblia, debemos orar los unos por los otros. Ya hay muchos que estamos acá que estuvieron enfermos y se han recuperado, otros que nos estamos recuperando como yo. Por eso es que hoy vamos a tener un solo tiempo. ¿Por qué? Porque en verdad un tiempo largo uno no sabe cómo el organismo de uno va a reaccionar. Amén, pero vamos a orar por aquellos que están más críticos, que están todavía allí padeciendo la enfermedad de manera fuerte, para que el Señor obre en ellos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor. Y en estos momentos estamos haciendo una oración intercesora, Señor. Padre, rogándote por aquellos que están enfermos, por aquellos hermanos, hermanas de nuestra congregación, Señor, que tú los conoces a todos, para que, Señor, extiendas tu mano, Señor, sanadora, porque tienes poder suficiente para sanar, para quitar, para echar fuera, Señor, cualquier enfermedad, Señor. Solamente, Padre, tenemos que depositar nuestra confianza en ti y saber, Señor, que puedes hacerlo, pero que lo haces en el tiempo que tú quieras, Señor. Padre, gracias. También te pido que puedas allí, aquellos hermanos y hermanas, derramar sobre ellos tu paz. Gracias, Señor, porque sabemos que donde ellos están, allí tú estás con ellos, Padre. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para ayudarnos, para socorrernos, Señor. Aún cuando estamos sanos, aún cuando estamos alegres, pero aún, Señor, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por pruebas, allí también tú estás, Señor. Te damos gracias porque hay veces que las enfermedades son oportunidades que tú nos das para clamar, para orar, Señor, porque nos detiene, Señor, como que se paraliza, Señor, nuestras vidas. Nos detienes allí sentado en un butacón, en una silla o en una cama, Padre, y lo único que nos resta es clamar y pedir, Señor, pidiéndote, Señor, que tú obres. Y nos unimos, Señor, a la oración de ellos que sabemos que están pidiendo por sus vidas, para que obres, Señor, para que te glorifiques, Señor, para que de esta enfermedad, Señor, tú puedas allí sacar algo positivo, Dios, porque a los que te aman, todo obra para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Así nos vamos a detener hoy en el pasaje de Marcos, como leíamos, Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Este pasaje de Jesús, nos damos cuenta que es un pasaje que tiene relación con los pasajes que anteriormente estábamos leyendo, porque para eso lo hacemos. Esa es la liturgia, que las lecturas que comenzamos a leer te vayan llevando a la lectura principal, que es el Evangelio, de la cual predicamos. Y la primera lectura era sobre Ezequiel, sobre Dios
hablando por medio de Ezequiel, y le decía al pueblo de Israel: le levantaré un profeta en medio de ustedes, y ustedes sabrán que tendrán profeta. Pero acuérdense que toda la Escritura, aún desde el Antiguo Testamento, apunta ¿a quién? A Jesucristo. Había llegado el momento allí máximo, es decir, donde vemos cómo Jesús es despreciado, no solamente por los suyos, sino yo diría más, por los suyos, por su familia y por aquellos que le conocían, que eran parte de su pueblo. Después tenemos un salmo que es un pueblo, una nación que conoce a Dios, pero que le está pidiendo misericordia. Mis hermanos, porque cuando hacemos las cosas que a Dios no le agradan, las cosas no pueden salir. Pero qué bueno es que nosotros podamos, aún después que fallamos, recapacitar y decirle, como le decían aquellas personas del Salmo 123, ten misericordia de nosotros, porque nuestra alma está hastiada, está cansada de menosprecio. Y ahora nos encontramos al apóstol Pablo, también sufriendo persecuciones, sufriendo allí todo tipo de dificultades. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. Y cuando leemos este pasaje en Marcos, mis hermanos, es uno de los pasajes quizás que si le pasamos por arriba no nos dice mucho, pero si nos detenemos, es un pasaje profundo que nos habla acerca de los padecimientos de Jesucristo. Porque siempre que ubicamos al Señor Jesucristo acá en la tierra, lo ubicamos en el sufrimiento ¿de qué? De la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, Él tuvo que también padecer y pasar allí por grandes sufrimientos, por personas que le rechazaran, por muchos que le ignoraban, por otros que le criticaban, y todo esto fue, como decimos nosotros los cubanos, llenando el saco hasta que terminó allí en la cruz. El pasaje de hoy, comparado con el pasaje del domingo pasado, que fue el de la hija de Jairo y el de la mujer del flujo de sangre, nos llevan allí de la fe a la incredulidad y de la misericordia al desprecio. ¿Por qué? Porque en el domingo anterior veíamos cómo este hombre, Jairo, el principal de la sinagoga, fue a donde estaba Jesús. Y cuando él llega a donde está Jesús, llega ¿con qué? Con fe, para que rogara por su hija, para que pusiera las manos sobre su hija y su hija fuera salva, fuera sana. También en el camino nos encontramos con una mujer que ya no era de la posición social de Jairo, pero que era una persona, era un ser humano, que estaba padeciendo una enfermedad allí bien crítica, triste. La mujer padecía de flujo de sangre, y decíamos que en el antiguo Israel esto tenía una connotación también social. Y la mujer escuchó de Jesús y fue donde estaba él y dijo para ella: si tocare solamente su manto, yo voy a ser sana. Y la mujer allí fue sana. Es decir, que vemos actitudes de fe en estas personas. Dos personas que corrieron a donde estaba Jesús, reconociendo su grandeza y pidiéndole misericordia. Es decir, se postraron ante él. Después dice el versículo 1 del capítulo 6 que Jesús salió de aquel lugar, entonces fue para su tierra, para Nazaret, el hogar de su infancia, donde él había trabajado como carpintero y donde vivía su familia. Jesús iba acompañado. Jesús no iba solo en este viaje, sino que con él iban sus discípulos. Iba como un rabino, como un maestro. Ya anteriormente nos damos cuenta que Jesús
había sido rechazado, expulsado de la sinagoga y no se le permitía entrar. Acuérdense lo que pasó allá con el hombre de la mano seca, que Jesús lo sana, están los escribas, los fariseos, y a partir de ahí Jesús no le dan oportunidad alguna para que entre en la sinagoga, aquel lugar de reunión donde el pueblo de Israel allí se congregaba para estudiar la palabra. La sinagoga, donde comienzan, quizás para algunos cuando escuchen esta palabra es algo no muy familiar o raro. Las sinagogas comienzan en el exilio. Cuando el pueblo de Judá es desterrado y llevado cautivo a Babilonia, el templo es destruido, ellos siguen con el deseo de buscar al Señor. Y entonces es ahí donde comienzan las sinagogas, que son como lugares que se construyen para que el pueblo allí estudiara la palabra, ya que no estaban en sus tierras. Cuando ellos regresan del cautiverio, el templo se reconstruye, pero también siguen las sinagogas. Entonces Jesús en su ministerio, en el comienzo de su ministerio, lo vemos cómo Él entra en la sinagoga, cómo predicaba en la sinagoga, hablando ¿de qué? Del Evangelio de salvación. Y entonces ya llegó el momento en que lo expulsan, lo echan fuera. Pero acá, en Nazaret, en su tierra natal, Jesús, llegando con sus discípulos como maestro, como rabino, le invitan para que entre a la sinagoga, y no solamente para que esté con ellos, sino para que predique. Le invitaron para que enseñara la palabra. Y como en ocasiones anteriores, los presentes allí quedaron asombrados por el poder que salía de Jesús, su autoridad, su sabiduría y por los milagros que Él hacía. Pero, a diferencia de otros lugares, con otros tipos de personas que cuando veían esto, lo que hacían era responder con fe y confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. Aquí pasa todo lo contrario, porque empiezan a cuestionarlo, empiezan allí a hablar de Él, de su familia, pero este no es el hijo del carpintero, este no fue el que se crió con nosotros. Y lejos de producir fe y confianza en Jesucristo, en verlo como el Hijo de Dios, como lo que Él decía, como lo que Él proclamaba que era, pasó todo lo contrario. Se escandalizaron, lo rechazaron. Es decir, mis hermanos, esa sabiduría y ese poder de Jesús eran desplegados para anunciar el Evangelio. Jesús no cesaba. Estaba en la sinagoga cuando le daban oportunidad de estar en la sinagoga. Estaba allí en las aldeas cuando le daban oportunidad de estar en las aldeas. Estaba al aire libre cuando tenía que estar al aire libre, sanando, haciendo milagros. Jesucristo, a través de cada señal de sus acciones, muestra el carácter del Dios Padre. Es decir, cumplía la voluntad de su Padre. Por eso es que en la lectura de hoy en Ezequiel decía: este pueblo rebelde sabrá que hubo un profeta en medio de ellos. Jesús, mis hermanos, era el profeta que la Biblia hablaba, que el Antiguo Testamento hablaba, que debía venir para que anunciara el mensaje de salvación, el mensaje del reino. Tenemos a Jesús como lo que es en este pasaje, sigue siendo el protagonista. En el Evangelio de Marcos, como en los demás evangelios, el protagonista de estos libros, ¿quién es? Jesús, no hay otro. Porque ese es el propósito de estos evangelios, hablarnos acerca de Jesús. Y en este pasaje Jesús sigue siendo el protagonista, enseñando en aquel lugar. Pero Jesús no está solo. Alrededor de él, nos encontramos allí varios tipos de personas. Algunas que están con Él
trabajando en pos del reino. ¿Quiénes son los discípulos? Que no los abandonan, no los abandonan. Están con Él constantemente. Encontramos a otro tipo de personas, quienes entienden las señales del reino y reciben ¿qué? Sus beneficios. Esto lo vemos en el versículo 5, cuando dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. A pesar de la incredulidad, siempre hubo personas que recibieron allí ese don de sanidad, recibieron la palabra del Señor. Por muy difícil, mis hermanos, que parezcan los lugares, la palabra de Dios siempre va a llegar. Esa semilla que cae en buena tierra, como dice la parábola, y da fruto, siempre va a caer. No piense que va a suceder lo contrario. No, muchas caerán en Tres Pinos, muchas caerán allí en el Pedregal. Hay otras que son comidas por los pájaros, pero hay veces que la palabra del Señor cae en el corazón y lleva fruto. Y esto no hay nadie que lo pueda detener, porque esto es lo que hace que el reino de Dios avance, se reproduzca y crezca. Y así pasó. Ese pequeño grupo de personas recibió la palabra del Señor, pero también encontramos a otro grupo bien grande de personas que no entendieron, rechazaron el Evangelio. No necesariamente eran sus enemigos, porque se habían criado con él, simplemente que se mostraron con incredulidad, porque el rechazo, la incredulidad, la indiferencia y la crítica son imágenes que resaltan y se enfatizan en este pasaje bíblico, mientras que hay otros pasajes que vemos de fe, de confianza en Jesús, como ejemplo el de la mujer sirofenicia, aquella mujer que cuando Jesús llegó a la tierra que no era de Israel y le dijo: Maestro, ten misericordia de mí porque mi hija es atormentada por un demonio. Cuando encontramos al ciego Bartimeo que le dice: Maestro, sáname, aquí no, aquí pasa todo lo contrario. Pero no quiere decir que se fueran enemigos de Jesús. Hay algo bien triste en todo esto. Una de las cosas más tristes que podemos ver que pudo pasar con la vida de Jesús fue esta: que te desprecien las personas que tú no conoces o que tienes cierta relación con ellas, no tanto. Duele, porque a nadie le gusta que lo rechacen ni que lo desprecien, pero cuando te desprecia y te rechaza alguien que tú aprecias, quieres, y aún tu propia familia, eso duele aún mucho más. Y esto se relaciona también, este pasaje, con Marcos 3:21, cuando Jesús empieza a hacer grandes milagros, empieza a enseñar, empieza a hacer grandes cosas, y dice que cuando su familia se entera de eso, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, para cogerle, porque decían: está fuera de qué, de sí, está loco. A Jesús lo tildaron de loco. Que te tilden de otra cosa cambia, pero oiga, que te tilden de loco es como decir: el pobre ya no da más. Porque uno de los padecimientos allí más complejos de una persona es ese. Pero nos damos cuenta de que Jesús, mis hermanos, estaba completamente seguro, como bien les dije en domingos anteriores, de que Él no estaba loco, de que el problema es que nadie podía entenderlo, porque a Dios no podemos entenderlo
desde el punto de vista humano. Es decir, cuando nosotros usamos nuestra mente nada más para entender a Dios, ¿qué pasa? No llegamos. Porque para entender a Dios es a través de ¿qué? De la fe y del Espíritu. Eso viene de Dios. Eso no lo recibe ningún hombre con estudios, ni por esfuerzo propio, ni por una práctica, porque la Biblia dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y aún esto es un don de ¿qué? De Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, sino por fe. Entonces Jesús estaba completamente seguro de que Él venía del Padre. Y hablando de la fe, mis hermanos, la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque esto fue lo que le pasó a ellos. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. La fe es esencial porque Hebreo, el autor de Hebreo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué estamos tú y yo aquí hoy? Porque tenemos fe. Porque hemos depositado nuestra confianza ¿en qué? En Dios. La vida de nosotros empieza a cambiar. La cosmovisión, la forma de ver el mundo comienza a cambiar cuando nos encontramos ¿con quién? Con Dios. Porque la fe empieza a actuar en nosotros. La confianza empieza a actuar en nosotros. Y cuando hay confianza, ¿qué hay? Relación. No puede haber confianza si no hay relación. Y empiezas a relacionarte con Dios, ese Dios que es espíritu. Por eso es que para las personas del mundo, ¿qué pasa? Es locura. Porque no se entiende, es algo que no se puede entender. Por eso es que dice, la fe es subjetiva. La fe es un pensamiento. ¿Entiendes? No. Para ellos los respetamos porque es que no nos pueden entender. Pero para nosotros va más allá de algo que es subjetivo, de un pensamiento. La fe es una relación con Dios vivo, con ese Dios que no vas a ver, con ese Dios que hay días que te va a parecer que va a estar bien cerca de ti, porque vas a tener una fe, como dice la palabra, que mueve montañas. Pero hay otros días que quizás te vas a sentir abatida o abatido, triste, deprimido, donde tu fe puede ¿qué? Mermar, pero no desaparece, porque está ahí. Porque esa no vino de ningún hombre, sino vino de parte de Dios. Y dice que aquel que es sabio, y el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando llegas al Evangelio dice que el que es sabio, su casa la construye ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Y esto para las personas del mundo es algo literario, es como una metáfora. Mira esta gente como aprenden, adquieren cultura, pero nosotros nos damos cuenta que Jesús hablaba de esta manera en parábola porque quería que solamente entendieran así los que formaban parte del reino, y eso somos nosotros. Esa es la iglesia. Entender los misterios de Dios es una de las cosas más tristes que yo veo que pudo pasarle a Jesús. Que la familia, su propia familia, lo despreciara. Pero la palabra es bien clara: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. Mis hermanos, no quiere decir que lo que le pasó a Jesús te tenga que pasar a ti al pie de la letra. Pero hay momentos en los cuales, cuando avanzamos y decidimos caminar con Dios y decidimos poner nuestra vida en Dios, hay veces que nos vamos a sentir solos porque nadie nos entiende. Porque nuestra relación es con Dios. No estoy hablando de un fundamentalismo religioso, de una fe ciega, porque la fe tiene que estar respaldada por la palabra. La fe tiene que tener lógica y Dios no nos manda a encapsularnos, sino a salir a este mundo. Pero salir a este mundo siendo ¿qué? Luz. Que las personas se den cuenta que nosotros somos cristianos. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? No lo comprendieron, porque Él, más que un hombre, o igual que un hombre, ¿era qué? Dios. Porque tenía doble naturaleza. Durante esta semana, en
litúrgica nos vamos a encontrar con diferentes lecturas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos van llevando, mis hermanos, allí a la palabra de hoy. Mira, la liturgia es tan importante porque da vida a la iglesia. Hay iglesias que dicen, no, las denominaciones que practican la liturgia, eso son ritualismo y eso como que es una mortandad. Depende como tú lo lleves, porque te lleva allí a ver cada cosa que le sucedió a Jesucristo y te va hablando de la Biblia de punta a punta sin tú poder escapar de ningún pasaje, porque cuando te toque predicar de un pasaje del domingo, te toca y tienes que predicar de este, no de otro. Y en los pasajes de esta semana hubo un pasaje que a mí me llamó la atención, que es Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, versículos del 10 al 15, que Amós era un profeta del Antiguo Testamento y Dios le dice algo, escuchen esto. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y coma allá tu pan y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, campesino, y recojo higos silvestres. Pero Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza al pueblo de Israel. Y así pasó con Amós. Amós llega a Israel. Ya el pueblo de Israel estaba, la nación, mejor dicho, dividida. El reino de Judá era el del norte, el reino del sur era Israel. Así lo llamaban. Porque después de Salomón, cuando el hijo de Salomón, allí Roboam, toma el poder, viene Jeroboam para decir: no seas tan fuerte como fue tu padre. ¿Y qué hizo él? En vez de escuchar el consejo de los ancianos que le dijo: hazle caso, escuchó el consejo de los jóvenes y le dijo: dile que tú vas a ser mucho más fuerte que tu padre. Y el reino se dividió. Quedó el reino del norte con Judá, con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y el reino del sur con las tribus restantes. Pero ¿qué pasó? Que el templo, ¿dónde estaba? En el reino del norte. Y entonces el reino del sur, para que las personas no tuvieran que ir al reino del norte y que no se mezclaran y evitar problemas políticos, hicieron un lugar de adoración en Betel. Pero también hicieron muchos lugares altos, es decir, empezó la idolatría. Y entonces Dios toma a este profeta que era del reino del norte y le dice: ve para allá del norte, sí, ve para Israel y dile a Amasías, que era el sacerdote, que le diga al rey lo que va a pasar. Pero hay veces que nos cuesta trabajo escuchar la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios era fuerte, Amasías le dijo: por favor, vete, que esas palabras no sean para acá. Y él fue bien claro. Mis hermanos, sí también le pasó a Jesús. Fue despreciado, fue allí rechazado, allí por su propia familia. Estamos en un mundo donde nos vamos a encontrar también con esta situación. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que podamos tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y esto no es un día, esto es algo que es constante. Es como una carrera de resistencia. Por eso Hebreo dice, allí despojándonos de ese pecado que nos asedia,
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestra mirada o los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que podamos allí tenerlo a Él como el primer lugar en nuestra vida. Cuando esto pasa, hay fe. Cuando esto pasa, hay confianza. Y la incredulidad merma, no tiene lugar en nosotros. Tenemos y son tiempos de buscar al Señor, de buscar allí a Jesucristo, y en vez de actuar como actuaron estas personas, porque hay muchas formas de rechazar a Jesús, aún nosotros podemos rechazarlo. En vez de rechazarlo, tenemos que siempre estar, mis hermanos, dispuestos a ¿qué? A pronunciar las palabras del Salmo 123. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos merecedor de tu gracia, no somos merecedor de tu amor. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Todo el desprecio, todo el padecimiento que tuvo allí que ocurrir en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que hoy nosotros pudiéramos estar acá. Estamos aquí, mis hermanos. Quizás desde el punto de vista terrenal, en igualdad de condición de alguien que viva en Hawái, pero desde el punto de vista espiritual no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reino de Dios. Nuestras vidas están controladas, dirigidas ¿por quién? Por Dios. Por eso es que Pablo dice que nuestra ciudadanía no es terrenal solamente, sino que es celestial. Porque la terrenal, ¿qué pasa? Es temporal. La celestial es eterna. Esto también hay que entenderlo y creerlo, porque no hay otra manera de aceptarlo que no sea ¿por qué? Por fe. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos y comprendemos allí de ese amor que Jesucristo mostró para nosotros, que nada lo detuvo para anunciar el Evangelio, sus padecimientos y sus sufrimientos deben servirnos a nosotros de aliento para allí seguir adelante y saber que esto, la vida eterna, el ser cristiano, mis hermanos, vale la pena. A pesar de todo lo que pueda venir, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, pero el Señor nos manda a que sigamos adelante, mirando siempre allí a Jesucristo. Amén. Esto es el mensaje que traía para ustedes hoy, y ojalá que pueda haber llegado a todos nuestros corazones, también al mío, porque todos estamos aquí y en la iglesia nada más estamos alrededor de ¿qué? De 2 horas y pico, 3, para después salir una semana para el mundo. Pero la palabra, mis hermanos, tiene que quedar en nosotros, como dice allí. No seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que la palabra dice. Y vamos a tener embate y vamos a tener lucha, pero la palabra es la única que nos puede ayudar, porque la palabra no es otra cosa que la voz de Dios hablándonos. Ella no oculta nada. Fíjese si no oculta nada, que nos está diciendo que la familia de Jesús pensaba que él era loco. Y esto lo ves una persona que no es cristiana y dice, es verdad que Jesús estaba fuera de sí, pero nosotros nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque Dios dice, mis caminos no son los caminos de ustedes y mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Hay una gran distancia entre la tierra donde están ustedes y el cielo, es decir, entre mis pensamientos y sus pensamientos, y entre nuestros caminos y sus caminos. Confiemos siempre en el Señor, que Él tiene la última palabra. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tú siempre, Señor, nos hablas por medio de ella. Gracias, Señor. Ayúdanos
a aceptar siempre tu voluntad y a agradarte, Señor, no a rechazarte, sino a mostrar confianza, a mostrar fe. Y esto es importante, que tu palabra fluya en nosotros, porque la fe viene por el oír, y el oír palabra tuya, Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.